Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Brasil. Bienvenidos a Brasil. Es una bendición innegable para la hermana Soares, mi querida esposa, y para mí, dirigirnos a ustedes por el Día de Descubrimiento Familiar desde un lugar tan especial. Brasil es un país rico en diversidad, desde su hermosa gente hasta sus impresionantes paisajes. Y desde su cultura única hasta sus tradiciones más arraigadas. Y para nosotros, Brasil es nuestra casa. Los saludamos desde la extravagante ciudad de Río de Janeiro. Mi esposa y yo servimos como misioneros jóvenes en esta ciudad. Y fue aquí donde nos vimos por primera vez. Mi esposo y yo nacimos y crecimos en Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil al oeste de aquí. Nos unimos a la iglesia en la juventud y fuimos testigos del rápido crecimiento de la iglesia aquí en Brasil. Recuerdo aún que cuando tenía 8 años, se organizó la primera estaca de Sudamérica en Sao Paulo. La primera. Sorprende que me llene de asombro y humildad porque Brasil cuente con más de 281 estacas y 39 distritos. El primer templo de Sudamérica también se construyó en Sao Paulo. Y mi esposo y yo nos casamos ahí por esta vida y por toda la eternidad. Estar en casa aquí en Brasil me trae a la mente esos preciados recuerdos. Si bien la historia de nuestra familia comenzó aquí, no toda nuestra historia familiar tiene su origen en Brasil. Mi abuelo, José Carecho, nació en Portugal y mi abuela, Encarnación Linares, en España. Se conocieron en un barco con destino a Brasil cuando salieron de sus países junto con sus padres, en busca de una vida nueva en las Américas. Poco después de llegar al país, se casaron y establecieron su familia en Tres Lagoas, en el estado de Mato Grosso do Sul. Estas familias inmigrantes se aferraban unas a otras para mantener vivas sus tradiciones e historias y para apoyarse en sus nuevas vidas lejos de casa. Como para muchos latinoamericanos, los recuerdos se forjan sentados a la mesa, y así fue con mi familia. Aprovechábamos cualquier ocasión para reunirnos, cocinar y disfrutar de comida deliciosa. Cumpleaños, días feriados y domingos los pasábamos en familia. Era una tradición que se transmitió, y aun cuando formamos nuestra familia con nuestros 3 hijos, visitábamos a mi familia todos los domingos, cocinábamos, comíamos y pasábamos horas juntos en amor y apoyo mutuo. Esas historias y tradiciones familiares son parte de quienes somos. Algunas de las historias y tradiciones se transmiten y otras se descubren. Al participar en la historia familiar y descubrir más de lo que nos precedieron, hallamos poder en ese descubrimiento, un poder que puede ayudarnos a comprender mejor quiénes somos y a dónde pertenecemos. ¿Qué historias familiares les dan fortaleza? ¿Qué tradiciones mantienen vivas? Si no les viene nada a la mente, no se desanimen. Los invitamos a descubrirlas. Y recuerden que la historia familiar no se limita al pasado lejano. Pueden fijarse en sus experiencias recientes o en su historia a medida que se va desarrollando aquí, en el presente. Pueden crear a sus propias tradiciones. Lo que los hace únicos es una combinación del pasado y del presente. Esta semana mi esposa y yo tuvimos la inestimable oportunidad de volver a visitar los paisajes de nuestros años de juventud en Sao Paulo. Revivimos y atesoramos muchos de los recuerdos que experimentamos y ahora queremos compartir algunos de ellos con todos ustedes.
Estamos en Villa María. Fue aquí donde crecí y fue aquí donde conocí el Evangelio de Jesucristo. Los misioneros llegaron por primera vez en 1965. Yo era el único que no tenía 8 años en ese entonces. En ese momento se bautizaron mis 3 hermanos y mis padres. Tenía un hermano que solo era 2 años mayor que yo. Él tenía un problema de audición, tenía muchas dificultades para comunicarse y recuerdo que yo era su compañero. Le ayudaba con lo que necesitara para poder comunicarse. Tuve que aprender a comunicarme con señas en la iglesia. Una vez recibió la asignación de dar un discurso en la iglesia. Y por supuesto, no podía hablar, ¿verdad? Pero me senté con él y le ayudé, gesticulando y hablando con señas, le ayudé a escribir un discurso. Y en la reunión sacramental, yo leí lo que él había escrito. Y él estaba a mi lado. Él estaba conmigo en el púlpito y yo leí el discurso que él había preparado. Aquí tuvimos experiencias muy especiales en nuestra vida. Mis padres eran muy fieles. Eran sencillos, pero muy fieles, y su conversión al Evangelio cambió su vida para siempre. Creó una nueva perspectiva, incluso para mí, porque trabajaron mucho para que mi vida fuera diferente en el futuro. El Evangelio de Jesucristo les brindaba tanto gozo que cuando se bautizaron, comenzaron a invitar a sus vecinos que vivían en esta área a casa para que escucharan las charlas. Esta es la primera vez que vuelvo desde que dejé esta escuela. Mi amor, regresar a esta escuela es como viajar en el tiempo para mí. ¡Qué maravilloso! El maestro se ponía allí y había una mesa en el centro de la sala. Había un escritorio y una silla. Yo me sentaba aquí. Este era mi sitio. Los eventos de la escuela más grandes, celebraciones folclóricas de junio y otras actividades. Teníamos ensayos de música. Y yo tocaba los platillos con la banda. Y lo hacía aquí. Y nos enfilábamos aquí y practicábamos. Era muy interesante. La hermana Hilda, que era una hermana muy amorosa y muy generosa, juntaba papel aluminio. Recolectaban todo tipo de papel que se pudiera usar porque se podía vender. Y lo que se recaudaba se usaba para ayudar a los necesitados. Ella me enseñó a ser más caritativo. ¡Qué recuerdo tan lindo! Fue exactamente así como te conocí. 6 meses después de regresar de mi misión. Y tú también acababas de regresar de la misión. Muchos de nuestros amigos estaban presentes. Fue muy interesante que en el momento en que estábamos en el baile, me miraste. Y algo comenzó a despertar en mí también. Cuando paró la música, viniste y me sacaste a bailar. Seguimos siendo amigos. No sucedió nada más ese día, pero fue esa noche cuando se nos abrieron los ojos. Cada uno de nosotros vio a un joven fiel y a una joven fiel, y el potencial de una relación. Exacto. Y 2 semanas después comenzamos a salir. Hace 41 años. Mi amor, ¿puedes creer que estamos aquí? La capilla del barrio 2. En esta capilla me bauticé y en esa sala, detrás de esa puerta, es donde recibí mi bendición patriarcal. Ese día decidí que quería ser misionera. Además, esta capilla me trae un recuerdo muy especial
de nuestra vida juntos. Sí, porque fue aquí donde nos casamos. Nos casamos aquí en la capilla, antes de casarnos en el templo. Sí, en el templo. Nos casamos aquí un viernes y el sábado en el templo. Exacto. Y después tuvimos una fiesta. Aquí había una mesa, flores, un hermoso pastel. Sí, bailamos mucho. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Crees que todavía puedo? Sí, Entonces, vamos a ver. lo intentamos. Caminar por este lugar nos trae recuerdos, ¿verdad? En especial del principio de nuestro matrimonio. Salíamos aquí, caminábamos, nos relajábamos y recuperábamos fuerzas para la semana. Recuerdo lo difíciles que fueron esos primeros 5 años cuando tratábamos de tener hijos. Sí, esos 5 primeros años fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles los primeros 5 años. No podía quedarme embarazada. Tuvimos problemas de salud después de tanto esfuerzo. Entonces recibimos una bendición del sacerdocio. Y luego te operaron y unos meses después Nuestro sueño. nuestro sueño se hizo realidad. Quedaste embarazada. Quedamos embarazados. Juntos realmente. Nosotros confiamos tanto en el Señor y aprendimos de las bendiciones que no es fácil para nosotros de experimentar y de pasar eso. No fue fácil. Pero mientras lidiábamos con la vida, el Señor proveyó para nuestras necesidades espirituales, dándonos la paz que necesitábamos, el consuelo y la capacidad de trabajar y seguir y acabar nuestros estudios. Fue una etapa importante en nuestra vida que cambió la dirección de todo lo que pensábamos que íbamos a hacer. Disfrutamos mucho al visitar los lugares de nuestra infancia y podríamos decir que estar allí realmente nos ayudó a recordar quiénes somos. Recordar nuestra cultura, nuestro legado y nuestras tradiciones es importante. Y junto con las experiencias que conforman la historia de nuestra vida, contribuyen a nuestra comprensión de quiénes somos. Pero hermanos y hermanas, no pueden entender plenamente la magnitud de quiénes son sin comprender de quién son. ¿Comprenden que son literalmente hijos de Dios? ¿Han descubierto lo que ese legado divino significa? Para mí, ese descubrimiento, el inicio de mi testimonio, comenzó a una edad temprana, pero ha seguido desarrollándose y fortaleciéndose a lo largo de mi vida. Así como regresar a Brasil nos ha ayudado a reconectar con nuestras raíces, ir y regresar al templo puede ayudarnos a reconectar con nuestras raíces espirituales. Allí pueden aprender y reaprender del plan de Dios para nosotros y escapar de las voces que tratan de distraerlos de quiénes son realmente. Allí tenemos la oportunidad de ayudar en la grandiosa causa del recogimiento para nuestros familiares que nunca tuvieron la oportunidad de recibir ordenanzas sagradas en vida. El primer lugar que visitamos cuando llegamos a Río de Janeiro fue el nuevo templo. Cuando era misionero, tener un templo en esta ciudad era solo un sueño. Y mi esposa y yo nos sentimos humildes por haber podido recorrer la casa del Señor que pronto será dedicada y compartir nuestros pensamientos en un lugar tan sagrado.
En cada templo de los últimos días de todo el mundo se pueden encontrar estas palabras: santidad al Señor, la casa del Señor. Cuando uno entra por las puertas del templo, está en su casa y está mucho más cerca de Él y del Padre. Lo que ocurre dentro de esas paredes sagradas se centra en llevar a todos a salvo a casa de aquel a quien llamamos Padre. Recuerdo cuando estaba en la misión. No había recibido mis ordenanzas del templo porque el templo se dedicó mientras servía como misionero. Vinimos, mi compañero y yo, porque no habíamos recibido nuestras ordenanzas. Y cuando llegamos al templo y vi por primera vez la pila bautismal y esos 12 bueyes sosteniendo la pila, sentí una gratitud muy grande al pensar que todos mis antepasados tendrían la oportunidad de recibir las ordenanzas del templo que nunca recibieron. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de recibir las ordenanzas aquí en la tierra. Recuerdo que cuando me bauticé en nuestro barrio había un curso de genealogía que hoy llamamos curso de historia familiar y lo completé de inmediato. Me emocionó el poder encontrar mis 4 generaciones e investigué con mi hermana Margaret y encontramos muchos nombres que enviamos al templo para que pudieran recibir sus ordenanzas. Y yo, que era conversa, sabía que mi decisión de bautizarme tendría un gran impacto en mí y en mi futura familia, pero no me di cuenta de que esa decisión bendeciría aún más a los que me precedieron. Al pensar en los recuerdos sagrados de las ceremonias del matrimonio en el templo, comenzando con el nuestro, recuerdo que entramos en el templo y fuimos a una sala, como esta en Sao Paulo. Y el sellador, la persona que efectuó la ordenanza, nos dijo cosas tan especiales ese día, en que comenzábamos una vida juntos, y nos dio la perspectiva de un matrimonio eterno. Recuerdo que el sellador dijo algo muy especial. Dijo que nunca debemos olvidar la noche de hogar. Es algo que se me grabó en la mente y el corazón y que nos ha ayudado durante estos 40 años de matrimonio. Igual de especial que nuestro sellamiento en el templo fueron los matrimonios y sellamientos de nuestros hijos. No sé si lo recuerdas. Sí, una experiencia preciosa. Fue muy hermoso cuando nuestros hijos se arrodillaron ante este altar. Los miramos a los ojos y recordamos toda la historia de sus vidas, todo lo que hicimos para ayudarlos a llegar a ese momento y recibir las promesas que Dios tenía para ellos, que podrían ser una familia eterna tal como nosotros recibimos esa promesa. Nunca olvidaré sus miradas al aceptar el convenio y comprometerse a vivir los mandamientos para poder tener esa promesa viva en sus vidas por toda la eternidad. Para mí, esta sala de sellamientos, como todas las otras salas de sellamiento en los templos de todo el mundo, representa todo lo que el Señor desea para cada uno, que nos casemos y seamos unidos para siempre como familia eterna. Sé que hay muchas personas que están esperando en el Señor la oportunidad de unirse en matrimonio o ser sellados a sus padres e hijos por esta vida y por la eternidad. También anhelo la dulce experiencia de ser unida por la eternidad a mis amados padres aquí, en la casa del Señor. No hay otro lugar en la tierra donde la conexión con Dios y Jesucristo se sienta y se entienda más claramente que dentro de las paredes del templo. Comprender quiénes somos, de dónde y de quién venimos puede brindar a nuestra vida el mayor sentimiento de paz, perspectiva y propósito.
Qué experiencia inolvidable fue estar con mi esposa en ese sagrado templo de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, es en el templo donde ustedes pueden descubrir no solo quiénes son y de quién son, sino también quiénes han de llegar a ser. Es interesante reconocer que, aunque el descubrir quiénes somos resalte nuestra individualidad, descubrir de quién somos resalta el hecho de que somos iguales. Todos somos iguales ante Dios, y sin importar nuestras diferencias, cada uno tiene el mismo legado divino y la misma oportunidad de tener un destino celestial glorioso. Los descubrimientos de los que hablamos no solo tienen un efecto poderoso y duradero en nuestra vida, sino también en la de aquellos con quienes los compartimos. Cada persona desempeña una función importante al transmitir sus relatos familiares, legado, cultura y tradiciones. Somos eslabones que conectan el pasado y el presente con el futuro, y al compartir esos aspectos importantes sobre lo que somos y de quién somos, fortalecemos a la nueva generación en el momento en que más lo necesita. Igual de importante, si no más, que transmitir la cultura y el legado, es transmitir nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo, de Él y de su expiación. Ese legado de fe, transmitido de generación en generación, es el legado supremo que podemos transmitir a las generaciones futuras. Como miembros de la Iglesia, este principio no debe sorprendernos. Después de todo, el libro de Mormón se escribió para el beneficio de los hijos a fin de que sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Por lo tanto, hablamos para que nuestros hijos miren adelante hacia aquella vida que está en Cristo. Padres, compartan para que sus hijos sepan quiénes son y de quién son. Puede ser tan sencillo como un testimonio, un relato, una tradición o una comida. Como dijo mi esposo, algunos de nuestros mejores recuerdos familiares giran en torno a la comida, pero lo que no les dijo es que él es un gran cocinero. Hemos disfrutado y aún disfrutamos al cocinar juntos y estar a la mesa rodeados de comida deliciosa y de nuestros seres queridos. Hace unos meses, en nuestra casa cerca de Salt Lake City, tuvimos la oportunidad de pasar tiempo con nuestras hijas y mi hermana Margaret. Al escuchar a nuestros hijos, nos dimos cuenta del impacto que tuvo en ellos la transmisión de esos descubrimientos. Siempre me ha fascinado la cocina y la repostería, tal vez por la educación que recibí. Igual que una comida deliciosa requiere atención y tiempo, transmitir nuestro legado individual y divino requiere atención y cuidado deliberados. Cuando combinamos ingredientes, estos se juntan para crear una deliciosa comida. Del mismo modo, cuando ayudamos a nuestros hijos a entender quiénes son y de quién son, el resultado puede ser extraordinario al descubrir su individualidad y su destino divino. Hoy mamá y yo hicimos esta polenta, que es un plato tradicional en nuestras familias, tanto en la de mamá como en la mía. Es un plato delicioso que proviene de las tradiciones de nuestros antepasados. Mi padre siempre decía que su madre hacía polenta en casa y había muchos hijos, de modo que su madre siempre la preparaba, pero ellos plantaban el maíz y lo cosechaban, secaban, dejaban que se secara, lo molían y luego preparaban la polenta. En casa también solíamos comer polenta, pero también comíamos otras cosas.
Lo que siempre me gustaba comer eran macarrones con ajo y aceite de oliva. Todavía te pido que me los prepares, incluso en mi cumpleaños. Me preguntas, ¿qué quieres que prepare? Y yo pido macarrones con ajo y aceite de oliva y pollo frito y crema de maíz. A quien le gustaba mucho la variedad de comidas era Gustavo, nuestro hijo. Le gustaba mucho la pizza frita, ¿te acuerdas? Es una receta de su tía que hacíamos en casa. Muy buena. Siempre fue importante para nosotros. Papá siempre quería que comiéramos juntos en familia. Al menos una de las comidas del día. Siempre ha sido importante para nosotros ese tiempo en familia en la que comíamos juntos. Eso nos ha unido mucho y siempre fue así desde la época en que servía como presidente de Estaca. Era bonito que me esperaran para comer. Recuerdo que nos quejábamos mucho y que un día estuvimos esperando tanto tiempo que dije, pretendamos que estamos muertos y nos tiramos al suelo. Para que cuando papá venga, nos vea, y cuando él entró en casa estábamos tirados en el suelo. Cuando abrí la puerta del cuarto, estaban todos en el piso. En mi casa, aunque no éramos religiosos, mi papá oraba todas las noches arrodillado. Y yo lo miraba cuando era pequeña. No me enseñó con palabras, pero sí con hechos. Cuando era pequeña, también recuerdo que a veces tomaba el nombre de Dios en vano. No sabía que estaba haciendo algo malo. Y mi madre me enseñó que no debía hablar así. Ella tampoco era religiosa, pero tenía principios y sabía lo que estaba bien y lo que no. Creo que Margaret y yo fuimos bendecidas con vecinas maravillosas. Ana era nuestra vecina y era muy buena contigo. Un sábado me invitó a una actividad para los jóvenes y me trataron tan bien. Me sentí muy bien y me invitó a ir a una reunión de la iglesia el domingo. Y nunca olvidaré lo que sentí ese primer día en la iglesia, porque sentí una gran paz dentro de la capilla. No sabía lo que estaba sintiendo porque no entendía lo que era el Espíritu. Y al final de la reunión todos dijeron amén. Pero fue un amén tan solemne que penetró hasta el fondo de mi corazón y dije, vaya, esto es lo que quiero para mí. Ese día regresaste a casa y le dijiste a mamá lo que había sucedido. Cuando estabas en el cuarto, yo estaba en la cocina tomando café y comiendo pan como de costumbre. ¿Qué edad tenías? 9 años. Yo tenía 14. Yo estaba escuchando a mi hermana hablando de la iglesia, que pagaban diezmo y tenían fiestas con los jóvenes. Enseñaban a los niños. Y no bebían café. Cuando mi hermana dijo que no bebían café, en ese instante yo estaba tomando café, aparté la taza y me prometí que nunca volvería a tomar café. Luego fui a la sala para seguir escuchando lo que decía. Esa semana, mi vecina Rosana, de 9 años, como yo, me invitó a ir a la primaria. Y fui y descubrí que era la misma iglesia. Las dos crecieron en la iglesia sin sus padres, en la iglesia. Y edificaron su fe en el Evangelio y decidieron dedicar su vida a enseñar a sus hijos esa fe. Le he dicho a mi esposo varias veces que creo que si no hubiera tenido padres que cada semana tuvieran la noche de hogar familiar y que como familia siempre leíamos las escrituras y que hacíamos las cosas que se nos pedía en la iglesia, probablemente no las haría en casa porque no tendría el hábito. No hubiera traído este hábito y ejemplo y modelo de hacer las cosas que mis hijos se críen en un ambiente de la iglesia, porque hoy es una situación difícil. Y los niños necesitan esta base para crecer en un buen ambiente. Para mí, el hecho de que habíamos tenido esta costumbre en casa ha hecho que ahora mi esposo y yo también lo sigamos haciendo. Y nos resulta fácil. Mi esposo no creció haciendo estas cosas en su hogar.
Para él fue diferente, tuvo que adaptarse, pero si ninguno de nosotros hubiera tenido ese hábito, sería más difícil. Es más fácil continuar después de haber desarrollado el hábito. Esas decisiones que tomaron son una responsabilidad, algo importante en nuestro evangelio. Uno tiene que tomar decisiones, porque solo así puede seguir adelante en esta vida y en la siguiente. Ustedes tomaron esas decisiones y nosotros como niños los observamos y tuvo un gran impacto porque nos enseñaron a desarrollar nuestra fe. Y eso puede ayudarnos a desarrollar la fe al hacer otras cosas también como padres. Es importante que demos ese empujoncito que necesitan. Eso es lo que es más importante en el Evangelio de Jesucristo y por eso hay que mantenerlo vivo en nuestro hogar y en nuestra familia, para transmitirlo. El futuro viene de nuestras raíces, atraviesa el tiempo y se transfiere a las generaciones futuras. Algo que siempre me impresionó fue la dedicación que ustedes dos tuvieron siempre en sus llamamientos. Incluso recuerdo que cuando era niña, mamá, tú eras la presidenta de la primaria y tú eras el presidente de la estaca, y estaban tan comprometidos con sus llamamientos y tenían un compromiso verdadero con el Evangelio. Así que para mí no hay excusa para no hacer lo que debo hacer. O lo haces bien o no estás haciendo un buen trabajo. Tenemos que hacer lo que podamos de la mejor manera posible. Y yo aprendí muy bien esa lección de su ejemplo. Realmente nunca se sabe el impacto que tenemos en aquellos a quienes amamos. Para mí, la experiencia que tuvimos con nuestras hijas me ayudó a entender un poco mejor que no hace falta mucho para dejar un legado y que nunca es demasiado tarde para comenzar. Mientras estábamos aquí en Río de Janeiro, mi esposo tuvo la oportunidad de visitar uno de los emblemas más representativos de Brasil. Al estar a su lado, como su compañera, he visto a mi esposo dar testimonio de nuestro Salvador Jesucristo una y otra vez. Pero no puedo expresar lo mucho que ha significado para mí estar aquí, donde lo conocí como representante de Cristo cuando era un joven. Nos hemos hecho mayores y hemos cambiado. Pero el testimonio que ambos compartimos se ha fortalecido al esforzarnos por descubrir quién es Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando servía como misionero aquí hace más de 4 décadas, jamás imaginé el camino que me traería de vuelta aquí el día de hoy para dirigirme a ustedes como un apóstol y testigo especial del Señor y Redentor Jesucristo. Estoy aquí en el Pão de Açúcar y desde aquí se puede apreciar la inmensidad de Río de Janeiro y detrás de mí, en lo alto de la montaña Corcovado, se encuentra el Cristo Redentor. Esta estatua majestuosa que representa al Salvador con sus brazos extendidos se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Brasil. Hay días en los que se puede ver claramente este monumento, que se eleva sobre la ciudad, pero hay momentos en que las nubes bajan y bloquean la vista de la estatua. En estos días nublados, uno debe elevarse para poder verla, y esto requiere caminar cuesta arriba. Oh, cuán cierto es esto con nuestro Salvador Jesucristo. Descubrirlo, saber quién es Él, requiere que cada uno de nosotros nos elevemos y emprendamos este camino cuesta arriba. El proceso de descubrir quién es Él es completamente personal
y tiene sus altas y sus bajas. Sin embargo, ese descubrimiento nos lleva siempre a, sin lugar a dudas, a la pureza y a la paz, al propósito y a la perspectiva, y al poder y a nuestro lugar en la familia de Dios. Leemos de su vida, de su ejemplo perfecto y de sus mandamientos, y a medida que descubrimos los aspectos de quién es Él, entendemos cómo debemos vivir, el ejemplo que debemos ser y los mandamientos que debemos seguir. También descubrimos nuestra dependencia en Él y en su expiación a medida que nos esforzamos para ser como Él es. Es gracias a la expiación de Jesucristo que podemos ser puros y sentir paz a medida que sometemos nuestra voluntad a voluntad del Padre, tal como lo hizo el Salvador. Y llegar a conocerlo nos lleva a tener perspectiva y propósito, aún en los momentos de oscuridad. Uno de los momentos más angustiantes de mi vida fue cuando perdí a mi padre a causa de un ataque al corazón. Lo que agregó aún más a ese dolor fue la pérdida inminente de mi hermano y poco después la pérdida de mi otro hermano. Durante esos momentos desafiantes, mi amada esposa también sufrió la pérdida de 2 de nuestros hijos. Uno nació prematuramente y no sobrevivió, y el otro falleció durante un parto espontáneo. Mis queridos hermanos y hermanas, en esos momentos de oscuridad, de angustia y dolor, momentos de desesperación o momentos de desafíos y tribulaciones, el venir a Cristo es la manera segura de volver a ver una chispa de luz que, por más pequeña que sea, puede crecer poco a poco dentro de nosotros y con el tiempo nos trae esperanza y sanción. A medida que viene a Él, pueden descubrir ese poder y que hay un lugar en la familia de Dios para ustedes. La frase del conocido himno «Venid a Cristo» es una invitación para el mundo, de toda tierra y de las lejanas islas del mar. A todos llama su voz divina, venid a mí. Él los acepta tal y como son, y al venir a Él y al aprender de Él, pueden llegar a ser más como Él. Parte de llegar a ser incluye unirse a la causa del recorrimiento en ambos lados del velo. Hablando específicamente de la obra del templo y de historia familiar, a medida que ayudemos al Señor a llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, las Escrituras nos dicen que nos convertimos literalmente en salvadores en el monte de Sión. ¿Qué significa esto? Significa que tal como el Salvador sacrificó su vida por la humanidad, nosotros en cierta medida nos convertimos en salvadores para aquellos quienes no tienen la manera de recibir ordenanzas salvadoras sin nuestra ayuda aquí en la tierra. En esencia, involucrarnos en esta obra nos ayuda en nuestro trayecto de llegar a ser más como Jesucristo. Les prometo que al unirse a Él en lograr la obra de nuestro Padre, ayudando a aquellos que no tuvieron la oportunidad de recibirle, a que avancen a lo largo de la senda del convenio, comenzarán a verlo como Él es y serán como Él y descubrirán quiénes son y cuán extraordinarios pueden ser. Qué experiencia memorable ha sido para nosotros pasar este día de descubrimiento familiar con ustedes. Rogamos que reciban las bendiciones más selectas de Dios al embarcarse en su viaje de descubrimiento. A medida que procuren descubrir y transmitir quiénes son, de dónde son y de quién son, llegarán a saber quién es Él, su Salvador Jesucristo. Y les prometo que hallarán pureza y paz, perspectiva y propósito,
y hallarán poder y un lugar en la familia de Dios. Como testigo especial de Él, testifico que Él vive. Él los conoce y sus brazos están extendidos, invitándolos a venir a Él. Solo por medio de Él pueden llegar a ser lo que están destinados a llegar a ser. Testifico que es verdad en su sagrado nombre, Jesucristo. Amén. Amén.